Vale, gracias, Janine. Muy buenos días a todas. Espero que estén bien preparadas, atentas a lo que el Señor tiene en esta mañana para cada una de nosotras. Em, Vamos a seguir con la carta de Primera Timoteo. Estamos en el capítulo 1, ya terminándolo. Ya terminando los 3 últimos capítulos y bueno, em, esperemos que el Señor nos abra el entendimiento y podamos entender el mensaje del día en esta mañana. Entonces, vamos a ver primera de Timoteo del 1, del 18 al 20, si Dios lo permite. Y dice el 18: este mandamiento, hijo de Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales con Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bueno, amado Padre, Dios Todopoderoso, en esta mañana te quiero poner delante de ti esta palabra, Señor, que seas tú, Dios Todopoderoso, dándonos la sabiduría, el entendimiento, permitiendo que nuestros corazones también estén dispuestos a escuchar y entender de tu palabra, Señor. Eh, que seas tú, Señor, hablando por medio del Espíritu Santo, Señor. Dame valor, dame tranquilidad y permitiendo que tu palabra fluya como debe ser y que sea hablada como tú quieres que sea hablada, Señor. Ponemos delante de ti esta enseñanza y gracias por permitir estar en esta mañana en nombre tuyo, Señor, y nutriéndonos, Señor, de tu palabra y aprendiendo mucho de ella, Señor. Gracias, amado mío, orado en el santo nombre de mi Señor Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, dice, dice el 18: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Entonces vemos que aquí para Pablo era muy importante el don de la profecía. ¿Y por qué? Porque a través de ella vinieron esas profecías llegaron a las iglesias con unos mensajes de advertencia y de aliento, ¿sí? Y lo vemos casi en toda la Biblia, hasta Apocalipsis, cómo, cómo estas profecías se han cumplido, se están cumpliendo y que faltan mucho por cumplirse, ¿verdad? Y cómo nos han ayudado también a advertirnos de muchas cosas, pero también al mismo tiempo de alentarnos y de animarnos a seguir adelante esta batalla que tenemos diariamente. Y aquí dice que se hicieron antes de cuantas milites por ellas la buena milicia. Entonces, en este versículo vamos a ver cómo es, cómo pelear esa buena batalla. Y hay un conflicto también espiritual, ¿no? Porque acordémonos que se estaban filtrando herejías que no iban de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces vemos cómo Pablo llama a Timoteo a que luche esa buena batalla de la fe contra el enemigo, contra Satanás. Y aquí también se nos llama a que nosotros también luchemos contra esas acechanzas del enemigo. Nos llama a ser incensantes en esa lucha espiritual que sabemos que no es fácil, pero que debemos ser muy constantes. ¿Pero por qué? Porque sabemos que este mundo nos está atacando, por donde quiera que lo veamos, nos está atacando, ya sea por medio de la televisión, por medio de la música, por medio de personas, por las falsas doctrinas que se han infiltrado, por los falsos maestros, eh, eh, y contra potestades, bueno, todo ya nosotros conocemos, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, Pablo escribe esta carta con el fin de ayudar a Timoteo a prepararse para la batalla que se estaba presentando en cuanto a las herejías que se estaban y los falsos maestros que se estaban filtrando en la iglesia de Éfeso. Y que estas enseñanzas estaban poniendo en duda sobre la persona de Jesucristo y su obra redentora. Y además de que estaban dando, además que estaban sí, dando o enseñando falsas doctrinas, ellos estaban llevando una vida impura. Y recordemos lo que dicen en lo que vimos anteriormente, en los versículos anteriores, ya hemos aprendido que no prestemos atención a esas falsas genealogías, que lo veíamos en el versículo 4 que dice, tanto que nosotros nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe. No, perdón, estoy leyendo mal. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Entonces, es eso, que no prestemos atención a esas falsas doctrinas, esas fábulas, esas genealogías que no hacen más sino armar contiendas y que son interminables cuando nos ponemos y que lo hemos aprendido que se vuelven interminables. Y creo que el propósito de todo esto es tener ese amor, ese corazón limpio, esa buena conciencia que nos ha estado hablando durante este primer capítulo, que lo vimos con Neri, lo vimos con Flavia sobre la buena conciencia y un corazón limpio. Y en eso es lo que debemos estar trabajando para no ser engañados y ser llevados a una vida impura y de perdición. Em, entonces vemos que Timoteo eh, fue colocado en primera fila en esta batalla. Y eso es una responsabilidad grande y no es fácil estar en primera fila en la batalla, porque es que es como estar dirigiendo un batallón, ¿sí? Para que la batalla también y enfrentar y guiar a los soldados para poder que la batalla sea victoriosa, ¿no? Entonces enfrentamos nosotros también, estamos enfrentando también o Dios nos está mm, preparando también para esa batalla, porque no es fácil. En este momento no es fácil. Eh, creo que estamos bueno, se dice que anteriormente estábamos en guerra, pero lo seguimos estando en un mundo bien difícil en cómo luchar contra todos estos eh, herejías, estas falsas doctrinas que se están filtrando. Y, y bueno, y así como Pablo veía un gran potencial en Timoteo, que lo puso en primera fila de la batalla, el Señor también nos está colocando en primera fila. Y, y el Señor, por eso el Señor, por medio de su palabra, nos está preparando cada día para que estemos bien preparados, adiestrados y dedicados, porque eso es. El buen soldado requiere estar bien preparado, bien adiestrado y dedicado, que es lo que nosotros también como buenos soldados del Señor tenemos que tener como esas tres características: preparados, adiestrados y dedicados. Y hemos visto todas las batallas que tenemos que enfrentar, pero también vamos
a ver que también hay una batalla interior y quiero que me ayuden con unos versículos. Si aquí tengo a primera fila mi hija, entonces para ver si me ayuda con Romanos 7:23. Si Janet me ayudas con segunda de Corintios 10:4 y Romanos, Efesios 6:12, si Gladysita, por favor, creo que con esos. Entonces, tenemos primero que todo también una batalla interior y quiero que leamos Romanos 7:23. Romanos 7:23. Pero he otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y qué difícil, ¿verdad? Qué difícil es luchar contra ese pecado, contra ese pecado oculto que tenemos. Y, y la verdad es que a veces somos tan vulnerables y, y a veces somos tan egocentristas y a veces queremos siempre sacar a relucir nuestra vida antigua. Entonces, aquí en Romanos 7:23 nos dice que tenemos una lucha contra ese pecado, ¿sí? ¿Verdad? Que esta batalla no es fácil, pero que lo importante es que cuando nos sentimos perdidos podemos acudir al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, que es el que nos da las fuerzas para combatir contra esas batallas, contra todas estas batallas y luchas que cada día, porque es cada día, todos los días, diariamente, en todo el día, que tenemos que luchar, que tenemos que batallar. Y es también estar conscientes de que Dios nos ha liberado de ese pecado, que nos ha dado libertad por medio de su sacrificio, que es el único que nos da victoria sobre el pecado, que somos libres en él. Entonces, tengamos cuidado con estar teniendo ese pecado por allá oculto y que a veces lo relucimos y no debe de haber ese pecado en nuestras vidas. También tenemos eh, enemigos invisibles y quiero que leamos Efesios 6:12. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Hasta ahí? Sí, señora. Gracias. Bueno, Yolita. Vemos que estos gobernadores y estos huestes espirituales son todos aquellos ángeles caídos a los que Satanás controla, ¿verdad? Entonces enfrentamos un ejército poderoso que tiene por meta destruir la iglesia de Cristo. Ellos se convierten en nuestros peores enemigos cuando ven que nuestra fe y el creer en el Señor Jesucristo es nuestra arma y está puesto en nuestro Señor y ellos van a emplear todo tipo de artimañas para apartarnos de Cristo y para hacernos pecar, para desviarnos de sus caminos, porque nosotros nos convertimos en los peores enemigos de ellos. Cuando ellos ven que estamos firmes, que estamos dedicados, nos estamos preparando, van a hacer cualquier cosa para que nosotros desistamos de esa preparación, de estar, eh, que nuestra fe esté creciendo. Entonces, ellos van a hacer todo lo posible por hacernos caer. Y va a ser nuestra batalla diaria, hasta que venga el Señor por nosotros. Entonces,
necesitamos o requerimos de ese poder sobrenatural para vencerlos, tanto a Satanás como a su batallón. Y eso no, y ese poder nos lo va a dar a través del Espíritu Santo, que está en nosotros. Esa armadura que nos rodea, esa armadura que por allá vimos en Efesios, tenemos que estar siempre colocándonos nuestra armadura todos los días, desde, mejor dicho, no quitárnosla ni un segundo, porque hasta en nuestros sueños el enemigo nos está acechando en todo momento. Entonces, pero es que, pero también hay, o sea, hay una esperanza, porque el Señor nos equipa para esa batalla. El Señor es hermoso y es bello y sabe de lo que necesitamos. Entonces, ¿y cómo nos equipa el Señor? Nos equipa con unas armas espirituales, nos equipa con la batalla de la fe y, y que Él requiere completa consagración. Y esas armas espirituales las podemos ver, si ya me ayudas con 2 Corintios 10:4, por favor. 10:4, ¿cierto? Tenía Sí, el 2 4. Corintios 10:4. Listo. Dicen, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Mm? Entonces, eh, las, las armas que Dios nos está dando están disponibles para pelear contra esas fortalezas. Estas armas creo que son las más efectivas y nosotros decidimos qué método vamos a emplear, si las de Dios o las de los hombres. Y estas armas que hemos visto en todos estos estudios y que vimos también en la armadura de Dios, estas armas son la oración, la fe, la esperanza, el amor, la palabra de Dios, el Espíritu de Santo que hay en nosotros. Y que son estas armas que pueden destruir todo argumento del orgullo humano que se levanta contra Dios, que aquí lo dice en 2 Corintios, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tenemos la batalla de la fe. Si Yuri me ayudas con 1 Timoteo 6:12, por favor. Yuri está, sí. El cita me puedes. Primera Timoteo, ¿qué, perdón? 1 Timoteo 6:12 y el cita si me ayudas con 2 Timoteo 2:4. Entonces, ¿lo leo ya? Sí, por favor. Timoteo, dice, Timoteo. pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que confieses también delante de muchos testigos. Amén. Gracias. Entonces, eh, debemos tener esa fe activa, obedeciendo a Dios con mucho valor y hacer lo que sabemos que es correcto. Y Pablo aquí en la Reina Valera utiliza 2 verbos eh, eh, que dice pelea la buena batalla. Debemos estar peleando, debemos estar siempre alertas, debemos estar siempre
en primera fila para pelear esa buena batalla. Y dice que echa mano de la vida eterna. Echar mano de la vida eterna. Entonces, es importante que estemos alertas, que estemos siempre dispuestos a batallar, que estemos siempre peleando esa buena batalla y echar mano a la vida eterna, que es nuestra victoria, ¿verdad? Es una de nuestras victorias que tenemos en nuestro batallar diariamente. Y también se requiere de completa consagración. Y quiero que me lean 2 Timoteo 2:4. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos disciplinarnos, que debemos estar dispuestos a sacrificar muchas cosas. A veces nos cuesta sacrificar muchas cosas mundanas para seguir obedeciendo al Señor. Entonces, hay que sacrificar muchas cosas para poder tener o para poder lograr esos resultados que se quieren, esos buenos resultados que se quieren. ¿Que tenemos que entrenarnos duro? Sí. Y yo me ponía a ver lo de los soldados. Ellos entrenaban diariamente, todo el día, les tocaba durísimo y no era fácil. Entonces, no es fácil entrenarnos, tener una disciplina, pero debemos hacerlo. Tenemos que entrenarnos duro y someternos a reglas, trabajar súper duro. Y créame que va a valer la pena, porque esto nos va a mantenernos firmes en toda nuestra batalla y lo mejor que vamos a llegar a la victoria, porque el Señor nos da la victoria cuando Él ve que su pueblo se esfuerza, que su pueblo trabaja duro, que su pueblo se somete. Él nos va a mantener firmes, nos va a ayudar por medio de su Espíritu Santo y nos va a dar la victoria. Recuerdo cuando estaba estudiando Apocalipsis y a mí me tocó hacer un trabajo de la iglesia de Esmirna, ¿no? Y es ver cómo ellos tuvieron tantos conflictos, tantas luchas, pero que fueron tan perseverantes y recibieron una corona. Pero yo quiero que veamos Apocalipsis 2:8, creo que es. Sí, Apocalipsis 2:8. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es una de las segundas recompensas que habla en Apocalipsis. Y en Apocalipsis vimos como 8 recompensas. Sabemos que hay muchas más, pero es ver cómo el Señor nos anima, cómo el Señor nos da la fortaleza y nos enseña a que ese esfuerzo, a que ese entrenamiento, al de estar sometiéndonos a reglas, podemos ganar esa batalla y que la recompensa es la corona de vida, porque dice, si fiel, sé fiel
hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿No les parece una gran bendición lo que el Señor nos está diciendo en esta porción de la palabra? Es si luchamos y nos mantenemos firmes, no solo tendremos victorias, sino también las recompensas. Y esto es maravilloso y esto nos debe de alentar, de motivar. Si estamos con el Señor, ¿quién nos podrá derrotar? En primera de Juan, creo que es 4, nos dice que porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y más adelantico de primera Juan 5 dice que quién es, quién es el que vence al mundo, quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, es pensar en todas estas recompensas que vamos a tener por ganar esa batalla contra Satanás. Entonces, no acabaríamos en esta mañana de hablar de las recompensas porque son muchas, muchas, muchas. Y yo veía, es que, pero miramos Apocalipsis, dice, a cada iglesia le daba como una recompensa, ¿no? Por lo menos a la de Éfeso le decía, el que tiene oído, pues, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Entonces, esa es la primera recompensa, ese alimento espiritual que el Señor nos está dando. Y aquí en el 17, que es en la iglesia de Pérgamo, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, si vencemos, el Señor nos dará un nombre nuevo. Y en la de Tiatira dice, dice que al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Nos da autoridad. Y en el mensaje de Sardis dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Nos dará vestiduras de justicia. ¿No les parece hermoso todo eso? Y creo que hay mucho más lo que aprendimos ahí en Apocalipsis, que fue un estudio súper. Entonces, es ver todas estas recompensas que el Señor tiene para nosotros. Y esto es una abrebocas realmente, una abrebocas para que sigamos estudiando y nos dediquemos a estudiar de la palabra del Señor, que estemos meditando en la palabra del Señor, porque en ella nos vamos a dar cuenta de todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Bendiciones, recompensas, no sé, gozo, amor, de todo. Es que en la palabra de Dios vamos a encontrar tantas cosas y fortalezas para vencer todo lo que batallamos cada día. Entonces, vemos que Satanás nos ataca de diferentes formas y nos damos cuenta que, el, que el blanco específico de Satanás y sus ángeles y sus demonios es Cristo y su obra redentora, como ya lo había dicho antes. Eh, Creo que Satanás y sus ángeles en su lucha contra Dios
sí, o sea, esa lucha que ellos tienen es contra Dios y contra nosotros y sus propósitos de Dios. Ellos quieren a toda costa destruir el pueblo del Señor. Es el pueblo escogido. Pero así como el Señor nos está enseñando en esta mañana, que Satanás siempre está como león rugiente atacándonos, él también nos está enseñando que si nos esforzamos, que si mantenemos, nos vamos a mantener firmes y anclados en su palabra, nos va a dar la victoria. Por eso tenemos que estar bien preparados, tenemos que estar bien adiestrados. Si queremos estar en victoria, tenemos que hacerlo, tenemos que esforzarnos, tenemos que sacrificar, tenemos que trabajar duro, pero valdrá la pena de verdad. Y Satanás no solamente nos está atacando individualmente a cada uno de nosotros, está atacando a todas las iglesias, está atacando a la iglesia actual y, y es y estar preparados, no ignorar las maquinaciones del enemigo, como dicen en, en 2 Corintios 2:11, porque no, no debemos bajar la guardia, como dice, porque Satanás, cuando bajemos la guardia, cuando nos desanimamos, cuando ya no puedo más, ahí es cuando Satanás nos va a atacar más y va a ganar ventaja sobre esas batallas que estamos luchando. Entonces, no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Siempre estemos alertas. La palabra del Señor también nos dice que estemos alertas, que estemos siempre con esa lámpara prendida para que el enemigo no tenga oportunidad de, de ganar esa batalla, de tener ventaja sobre esa batalla. Entonces, vemos que Satanás, tengo 5 puntos que dice que el primero dice que ataca a la iglesia, cegando la mente de los incrédulos al evangelio. Satanás intenta abrumar a los que ya creen para lesionar y destruir la credibilidad de su testimonio. Él quiere destruir nuestra fe. Ataca a la iglesia al atacar al matrimonio y a la familia. Ataca a la iglesia a través de los líderes y ataca a la iglesia a través de los falsos sistemas religiosos. Entonces son 5 puntos que tengo acá. Y dice, ataca a la iglesia, cegando a la mente de los incrédulos al evangelio. Y quiero que me ayuden con 2 Corintios 4:3-4. Flavia, si me puedes ayudar con Corintios, 2 Corintios 4:3-4. Neri, si me puedes ayudar con Lucas 22:31-32. María del Carmen, si me puedes ayudar con 1 Corintios 7:5. Andrea, si me puedes ayudar con 1 Timoteo 3:7. Y Maya, ¿puedes ayudarme o estás ocupadita? Sí, señora. Con Hechos 20:28-32. Entonces empecemos con 2 Corintios 4:3-4. Dicen, pero si nuestro evangelio, perdón, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de gloria de Cristo,
el cual es la imagen de Dios. Gracias, Padre. Entonces, el enemigo siempre va a estar ahí engañando y va a engañar a todos aquellos que no creen y también a nosotros. Nos puede engañar si no estamos firmes. Pues, eh, a veces el atractivo con el cual nos engaña el enemigo es por medio del dinero, por medio del poder, por medio del placer. Todo eso a veces, estos atractivos y por muchas cosas más, enceguecen y no nos va a dejar ver la luz del Evangelio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿A quién le vamos a dar la prioridad? ¿Hacia el Señor o a las cosas que nos ofrece el mundo? Porque es muy fácil a veces desviarnos y estamos atacados diariamente con las propagandas, con las novelas, con todo esto. Entonces, preparémonos. O sea, tenemos que dejar todas estas cosas y, y ir a la palabra del Señor para que podamos estar bien preparados para las guerras que enfrentamos todos los días. El segundo dice, Satanás intenta abrumar a los que ya creen para lesionar y destruir la credibilidad de su testimonio. Lucas 22, 31, 32. La Nueva Versión Internacional dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Entonces vemos que el enemigo quiere zarandear nuestra fe, quiere que nos debilitemos y nuestra fe no debe flaquear. Nuestra fe debe estar renovada cada día para convertirnos en esos creyentes poderosos. ¿Y cómo nos renovamos? Leyendo la palabra del Señor, meditando, aplicándola a nuestras vidas, enseñando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese zarandeo que a veces el enemigo hace en nuestras vidas, ¿sí? Para que nuestra fe flaquee. Tercero, dice, ataca a la iglesia al atacar al matrimonio y a la familia. Primera de Corintios 7:5. Esto se refiere a la pareja, bien dice la familia, ¿no? Entonces dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, no nos neguemos a nuestro esposo. A veces eso es a veces una oportunidad que a veces siempre lo he escuchado, dice, es que tengo dolor de cabeza, ahorita no. Entonces creo que es una oportunidad para que el enemigo nos esté atacando. Es una oportunidad para tentarnos. Le estamos abriendo una puerta al enemigo. Y vemos cómo el enemigo está atacando los matrimonios actualmente. Hay muchos divorcios, hay muchas peleas, hay muchas conflictos en los matrimonios. Y aún en nuestras vidas, así no estemos eh, eh, casados, sino que nuestra familia también. A veces atacamos a nuestra propia familia. Somos tan duros, tan inmisericordiosos, que somos piedra de tropiezo también para que ellos caigan y digan, no, si estos son los cristianos, ¿para qué? Entonces, eh, tengamos cuidado con esta parte, porque nuestra familia y los demás están mirándonos y señalándonos y nosotros no nos podemos equivocar, no podemos tener falencias, no podemos tener problemas, bueno, mm, es un concepto erróneo que el mundo tiene en cuanto a nosotros los creyentes y debemos tener cuidado en cómo estamos dando nuestro testimonio.
Mm, dice en el cuarto que Satanás ataca a la iglesia a través de los líderes. Primera de Timoteo 3:7. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él, para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Entonces, creo que no es ajeno como hemos visto cómo el enemigo ha atacado a muchos líderes de las iglesias y y Satanás ha tenido mucho éxito en cuanto a esto. Tenemos que tener también mucho cuidado con ciertos líderes que han enseñado la verdad y que en algún momento se han desviado y se han también desanimado. Y bueno, han habido tantos problemas con los líderes y a veces se aprovechan de su poder. Entonces, vemos cómo el enemigo también ataca a nuestros líderes, y, pero creo que ahí es cuando uno, o digo yo que es cuando uno se da cuenta que tan firme está uno con el Señor, que si somos, o sea, podemos ser saber tanto de la palabra de Dios, podemos estudiarla, pero esa palabra sí está anclada en nuestra vida, sí está firme para que cuando vengan todas estas luchas, todas estas guerras, todas estas batallas, podamos permanecer firmes y no nos desviemos, porque muchos líderes, eh, eh, conocí a un líder que, o sea, era un duro en la palabra del Señor y todo eso, pero se dejó tentar por la política y se metió a la política y ahí falló, perdón, ahí se desvió, no siguió, todo le salió mal. Entonces vemos cómo el enemigo ataca hasta en eso. Entonces es que nuestra mirada no esté en los líderes, que la mirada no esté tampoco en los pastores, que en algunas iglesias llaman pastores, sino que nuestra mirada esté en Cristo, que nuestras vidas estén ancladas en el Señor, en la palabra del Señor, que estemos firmes realmente, que nada de esto de lo que nosotros veamos, que oigamos y sintamos, nos engañen para desviarnos de la palabra del Señor, porque Él está como león rugiente. Entonces, es otro motivo para estar alertas y estar muy preparados en cuanto a preparados en la palabra del Señor, que es la palabra lo único que nos enseña el Señor por medio de ella, prepararnos, el estar bien firmes y estar bien adiestrados para esas batallas. Y dice el quinto que Satanás ataca a las iglesias a través de los falsos sistemas religiosos. Entonces, Hechos 20, 28, 32. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen con perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Gracias. Entonces, vemos en esta palabra que tenemos que estar velando cada momento, porque el Señor es lo que nos manda, es lo que nos está enseñando por medio de este versículo también, por medio de toda su palabra, que estemos velando, porque cuando menos lo espera uno, el enemigo lo está atacando a uno. En lo más débil, en lo más descuido, él, él nos está atacando.
Entonces tenemos que estar velando. Y, y bueno, vemos también que así como el Señor nos está, por medio de su palabra, nos está enseñando todos los ataques del enemigo, también estamos aprendiendo que el Señor nos equipa y nos adiestra para defendernos de esta batalla. Porque como dice en su palabra que nuestras armas, eh, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ya lo hemos visto. Entonces, peleemos con éxito esa buena batalla. ¿Y cómo la podemos pelear? Viviendo en obediencia, eh, escuchando de su palabra, meditando en su palabra, estudiando su palabra. Entonces, eh, esta es, este estudio ha sido tan bonito, o sea, tanto para mí, creo que me ha, a veces cuando estamos como tan derribados, pero el estudiar en esta palabra, en esta porción de la palabra, es tan bonito como el Señor me ha enseñado que debemos estar atentas y alertas y que Él nos va a dar tantas recompensas, tantas bendiciones, tanta fortaleza para seguir adelante, siempre y cuando nosotros no desfallezcamos. Entonces, las animo a que estemos siempre, eh, siempre con la palabra del Señor en nuestras manos, en todo momento, en todo, aún en las malas circunstancias, tengamos la palabra del Señor ahí, porque Él es el que esa palabra nos va a dar ese ánimo y esa fortaleza de seguir adelante, de seguir batallando, de seguir corriendo esa carrera también, de seguir manteniendo esa fe, de seguir eh, trabajando en las virtudes, de manteniendo esa conciencia limpia como nos enseñaba Flavia. Entonces, aquí, y sigue diciendo en el 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y ese mantener la fe, ¿qué significa? Que debemos sostenernos firmemente en esa verdad revelada por el Señor. ¿Qué debemos hacer? Debemos permanecer fiel al objetivo de las escrituras que el Señor nos ha encomendado. No comamos entero, como hemos aprendido. Desmenucemos la palabra de Dios, guardémosla, nutrámonos de ella y prediquémosla. Es una manera de prepararnos y de estar firmes. Es, 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 así como tenemos el alimento físico todos los días, tenemos que tener el alimento espiritual todos los días. Y no se trata de hacerlo mi devocional en la mañana y ya, y para de contar. No, permitamos que podamos ir a la palabra, de ir a comentarios, de estarnos esforzando por aprender más, de tener más, ser más sabios en todo, para que de verdad esas falsos maestros no nos desvíen del camino del Señor y nos lleven a la perdición. Y Flavia nos hablaba de la buena conciencia, recuerda, de una conciencia limpia, que decía que es el conocimiento que tenemos de nosotros mismos y del mundo exterior, y nos muestra qué es lo bueno y lo malo. Entonces la buena conciencia es el resultado de una vida pura. Y así, y la conciencia nos puede acusar de nuestros pecados,
La conciencia nos activa la culpabilidad, nos activa la vergüenza, nos activa el remordimiento, el temor, la duda, la inseguridad, la desesperación y muchas cosas más. Pero así como la conciencia también nos acusa, nos puede también producir sentimientos buenos, nos puede activar la paz, el contentamiento, el bienestar, la calma, el gozo. Entonces, es ver cómo la conciencia nos hace ver lo bueno y lo malo, como nos decía Flavio. Y aquí en Segunda de Corintios nos dice que en 2 Corintios 1:12, no quiero parafrasear. Allá. Dice, 2 Corintios 1:12, que dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces, Dios quiere que seamos transparentes en todas nuestras relaciones, que andemos en esa pureza que Él quiere que andemos, que tengamos una vida piadosa, que seamos esa sana doctrina, que ya sabemos que esa sana doctrina también es nuestro testimonio que estamos reflejando. Y el caminar con Dios, Él nos hablará por medio de la conciencia, dándonos a conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo, como lo hemos visto con Fran. Entonces, Pablo nos recuerda que debemos de mantenernos en la fe y en esa buena conciencia. Y dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Y qué es ese desechando lo cual naufragaron? Desechar es lanzar afuera, es rechazar. Y aquí habla de una, ¿cómo se llama eso? De una apostasía. ¿Y qué es esa apostasía? Es cuando las personas o grupos de personas se apartan de los principios del Evangelio. No hablan la verdad, no hablan de acuerdo a la palabra del Señor. Y estos falsos maestros que estaban atacando a la iglesia de Éfeso no tenían disposición alguna para mantener una conciencia pura. Y aunque sabían o tenían ese conocimiento, sabían de la palabra de Dios, tenían muy poco interés para vivir en santidad. Tienen una mala moralidad y enseñan lo que no es. Pero ¿con qué fin? ¿Con qué fin lo hacen? Con el fin de adoptar un sistema que se acomoda a su pecado. Pues cuando rechazamos el llamado de la buena conciencia y de la verdad, no es de extrañar que estemos siendo falsos maestros, que estemos naufragando en nuestra fe, que estemos, que somos profesando que somos unos buenos cristianos, unos buenos creyentes, unos buenos maestros de la edad, pero estamos carentes de la verdad. Estamos engañándonos hasta nosotros mismos. Nosotros no podemos acomodar la palabra o sí, como
No podemos acomodar como las doctrinas de las escrituras para que se adopten a nuestras opiniones y para justificar el pecado. Nuestra fe, nuestro creer en Dios debe ser consistente y alineada con la palabra del Señor. Y debemos estar firmes y recordar que la verdad de Dios es sólida, que nunca cambia, nunca vacila y nunca se debilita. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca cambia, nunca vacila y nunca se debilita. Entonces, tengamos cuidado con lo que estamos, con nuestro testimonio, con lo que estamos reflejando. ¿Realmente estamos reflejando nuestra vida, nuestro creer, nuestra fe de acuerdo a la palabra de Dios? ¿O estamos haciendo como estos falsos maestros? Entonces, no sé, háganse esa pregunta y mediten en esa pregunta. Si realmente cómo estamos siendo testimonio y cómo estamos reflejando el Señor, el amor del Señor. Dice que de los cuales Himeneo y Alejandro. Estuve averiguando sobre Himeneo y Alejandro, no dice mucho de ellos, pero de Himeneo dice que es un maestro herético, o sea, que era un oponente del cristianismo, y lo vemos en segunda de Timoteo 2:17, que dice 2:17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Entonces, dura palabra esto que dice, y su palabra carcomerá como gangrena. Entonces, tengamos cuidado con estos falsos maestros, porque también, aquí dice que también Alejandro también era otro opositor de la fe, y también se menciona aquí, no dice mucho de ellos, o sea, lo único que yo encontré fue esto. De pronto si alguien encontró más de esto, pues puede enseñarnos. Dice aquí que Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guardaré tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Aunque no sabemos si este Alejandro es el mismo Alejandro que están hablando acá en Primera Timoteo, pero también era otro opositor de la fe que, que, que hacía muchos estragos con lo que estaban enseñando y estaba desviando muchas personas con lo que él estaba eh, predicando o dando a conocer. Entonces, y vemos que dice que a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces vemos que Pablo entregó a estos hombres a Satanás y que ellos fueron expulsados de la iglesia y también fueron alejados de esa protección y refugio del pueblo de Dios, que es un mérito que nosotros, mérito no, es un privilegio pertenecer al pueblo de Dios y que ese pueblo de Dios está tan protegido, eh, eh, está protegido por Dios, y, y es ver cómo estos hombres fueron entregados a Satanás. Pero ¿por qué Pablo hizo eso? Aquí la palabra lo dice. Dice, para que aprendan a no blasfemar. Para que aprendan a no blasfemar. ¿Y qué es blasfemar? Es calumniar a Dios. Es distorsionar la verdad. Es hablar lo que no es. Y en Santiago 2:7 dice que Santiago 2:7
me acuerdo bien, que dice que no blasfemen. Dice, no blasfemen ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Entonces, es un gran pecado. Es algo imperdonable blasfemar contra Dios y más contra el Espíritu Santo. Entonces vemos que cuando distorsionamos la verdad o hablamos mal del Señor, estamos blasfemando. Y el blasfemar nos lleva a pagar unas altas consecuencias por ese pecado. Y aun cuando hablamos de otra persona, estamos blasfemando. Y tarde o temprano sale a la verdad, sale a la luz. Nada es oculto, nada es oculto. Y ahí es cuando vienen esas consecuencias y ahí se desprende también un castigo para los que nosotros creemos, para los que creemos en el Señor. Se desprende un castigo correctivo para nosotros los creyentes. Y eso lo dice en Hebreos 12, 5, 11. Si me ayudan a buscar Hebreos, por favor. ¿5? Sí. Dice, Hebreos 12, 5, del 5 al 11. del versículo 5 al 11. Hebreos 12, 5, 11. Sí, señora. Dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Hasta el 10, ¿eh? 11. Ok. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de la santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Qué lindo, ¿verdad? Sabemos que ninguna disciplina es buena. No nos gusta que nos disciplinen. Pero vemos cómo el Señor aquí nos dice, o sea, nos está mostrando que si nos disciplina es porque nos ama, porque su gran amor es eterno, porque nos ama de una manera eh, linda, hermosa, ¿sí? Que su amor es profundo para cada uno de nosotros. Y nosotros cuando corregimos a nuestros hijos, sabemos que lo hacemos porque lo amamos, porque queremos que ellos sean correctos, porque ellos hagan lo bueno, porque sí, así nos corrige el Señor. Porque somos sus hijos amados, porque somos su pueblo escogido. Y porque por ese gran amor que nos tiene a cada uno de nosotros, Él nos va a disciplinar. Y es hermoso. Es hermoso como el Señor acá nos muestra que
porque nos ama, nos disciplina. Y que vamos después, dice aquí en la Reina Valera, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, hemos visto cómo batallar estas guerras, hemos visto cómo podemos entrenarnos, cómo podemos ejercitarnos, adiestrarnos, nos dice todas las promesas, las recompensas que, que tenemos por ganar esa batalla y estar firmes. Y también en esta última palabra, en esta última porción o en este versículo que le acabamos de leer, que dice que cómo podemos evitar ser entregados a Satanás para castigo, manteniéndonos firmes en la fe, tener una buena conciencia, andar en la verdad sin distorsionarla, porque Dios nos fortalecerá. Dios nos va a fortalecer si sufrimos para la gloria de Dios. Entonces, busquemos tener esa vida santa cada día. Busquemos tener esa buena conciencia y busquemos siempre estar en la verdad. Entonces, esto era lo que tenía en esta mañana para ustedes, lo que el Señor también enseñó. Sé que había muchas cosas más, pero el tiempo ya se me pasó. Entonces, bueno, que el Señor realmente nos haya hablado en esta mañana muy, muy claramente y permitir que realmente hagamos muchos ajustes a nuestras vidas, que estemos en esa transformación que el Señor cada día nos da. Entonces, oremos. Amado Dios, Señor Dios Todopoderoso, gracias Padre Señor, porque eres hermoso, eres bello, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana, porque sabemos que tenemos que anclarnos en ella, Señor, que tenemos que estar buscando de ella, que tenemos que estarla estudiándola cada día, Señor, para que el enemigo no nos haga flaquear en nuestra fe, para que el enemigo no nos conduzca al pecado, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú cada día nos enseña cómo batallar con estas luchas y estas guerras que tenemos, tanto físicas como espirituales, Señor. Pero tú eres grande, tú eres hermoso, tu amor es hermoso, es sin límite, Señor. Y gracias por ese gran amor, Señor, porque sabemos que también por ese gran amor también tendremos disciplina, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a tener una fe firme, Señor, que podamos mantenernos cada día, mantenernos firmes y no desfallecer. No permitas que estas batallas que tenemos cada día nos aleje de ti o nos desvíe nuestra mirada de ti, Señor. Que nuestros ojos siempre estén fijos en ti en todo momento. Que el Espíritu que está en nosotros, que muera en nosotros, que nos dé la fuerza que necesitamos, nos dé la firmeza que necesitamos, que podamos, Señor, tener esa esperanza continuamente y estar siempre renovadas por tu palabra, Señor. Gracias, amado mío. Hemos orado en el santo nombre de mi Señor Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, muchas gracias, Yoli. Vale. Entonces, bueno, como decía Pablo,